Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Dios la continúe bendiciendo, amada pastora. Amén, pastor. Buenas noches, iglesia. Muy buenas noches. Venimos en esta noche una vez más a recibir palabra del Señor. Que el Espíritu de Dios nos guíe en cada momento. Amén. Qué bendición es poder llegar a cada hogar en esta noche, en el lugar donde tú te encuentres, trayendo una palabra de bendición. Porque nuestra vida, dice el apóstol Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Y eso es lo más importante, esconder nuestra vida en Cristo en Dios. Y para eso viene esta palabra en esta noche, porque Dios quiere que cada uno de nosotros siempre andemos felices, porque Él ha traído la salvación a nuestra vida, ha traído la sanidad a nuestra vida, ha traído la libertad a nuestra vida, ha traído la prosperidad a nuestra vida. Simplemente necesitamos obedecerle, creerle, porque dice Daniel, los que conocemos al Señor nos esforzamos y actuamos. Por eso es necesario actuar por fe en todo lo que Él nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y en esas bendiciones gloriosas podemos encontrar que toda la escritura que se escribió en el antiguo pacto se hizo como ejemplo para nosotros, como enseñanza para nosotros. Y podemos encontrar que cada hombre y cada mujer que se humillaba delante de la presencia del Señor, ellos recibían grande bendición sobre sus vidas. Dios siempre los oía de tal manera que una vez le dijo a Salomón: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Por eso es necesario orar, para que Él nos escuche, incline su oído, esté atento al clamor de cada uno de nosotros, nos bendiga. Dice que Él restituirá, Él nos bendecirá, Él nos levantará, Él nos sanará, Él traerá todas las cosas a favor de nosotros. Por eso vamos a orar, entrando en esta noche gloriosa delante de la presencia del Señor. Sigamos a esta oración guiada para que el Espíritu Santo de Dios nos llene con ricas bendiciones a cada uno de nosotros. Amén, pastor. Entonces, iglesia, vamos a disponer nuestro corazón para orar, para poder hablar con nuestro Dios. Cierre sus ojos, levante sus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche nos acercamos, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, Señor. Venimos, Padre de la gloria, mi Señor, disponiendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser para ti, mi Señor, para que tu nombre sea glorificado. Venimos a exaltar tu nombre, venimos a glorificar tu nombre, venimos a declarar que tú eres Dios, que tú eres nuestro Dios, el único Dios grande y poderoso, Señor, el que vive para siempre, el santo y eterno, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Venimos declarando que tú eres bueno, Señor amado de la gloria. Venimos, Señor, agradecidos, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por las bendiciones que has derramado en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre bello, porque como buen Padre siempre tienes cuidado de nosotros, bendito Rey de la gloria. Vamos, abra su boca y dígale: Señor, gracias porque tú tienes cuidado de mí, de mi vida, de mi familia, de los míos, Señor. Gracias, papito lindo, porque tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor, y venimos, Señor, a declarar que hoy hemos vivido en esa nueva misericordia que tú has tenido para nosotros y que ha sido un día de bendición, Padre, pero que vendrán más días de bendiciones en tu presencia, mi Rey precioso, Señor, y te exaltamos y te adoramos y te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, y pedimos que este maravilloso y precioso Espíritu Santo esté fluyendo en cada casa, mi Señor, esté fluyendo en cada vida, en cada persona que escucha esta palabra. Espíritu de Dios, fluye poderosamente, Señor, en cada uno de mis hermanos, que tu presencia maravillosa sea manifiesta, mi Rey, porque tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros, bello Espíritu Santo. Por eso toca en esta noche, Señor, sana, muévete en medio de nosotros, Espíritu Santo. Te damos toda la libertad para que tú te muevas en medio de nosotros, para que tú te glorifiques, mi Señor, en nuestra vida, mi Rey. Y te pedimos, Señor, en esta noche, mi Padre, que nos hables a nuestros corazones, que nos hables a nuestra vida con tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos, Señor. Gracias, Padre bello. Gracias, Señor, Dios de la gloria, porque tu palabra, Señor, nos hablará en esta noche, nos guiará y nos dirigirá con tu poderoso y maravilloso Espíritu Santo, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, gloria a Dios. Eso es hermoso cuando nosotros oramos, porque Jesús dice que así llegamos delante de la presencia del Señor y buscamos la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. También es enriquecedora nuestras vidas cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nos humillamos a la palabra de Dios, porque Jesús dice claramente que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice, el que me ama, mi palabra se guardará. Por eso tenemos que amar al Señor y seguir esa palabra, amar esa palabra que Dios nos ha dado. Por eso vamos a leer la palabra de Dios allí en segunda de Pedro, en la carta del apóstol Pedro, la segunda. En el capítulo 1, verso 21 lo leemos para gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, porque dice la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Es importante ver que esta palabra que el apóstol Pedro está declarando, que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, toda la profecía vino apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo en el antiguo pacto, y luego la que viene en el nuevo pacto es la esperanza de gloria de cada uno de nosotros de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la profecía no está por voluntad humana. Ahí es donde nos equivocamos muchas veces, que buscan palabra profética para un hombre o alguna circunstancia que lo bendiga en su vida. Pero lo más importante para nosotros es ser instruidos en la palabra de Dios, instruidos en la bendición de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Podemos encontrar en la maravillosa palabra de Dios, allí en Hechos de los Apóstoles, cuando estaba este gran hombre llamado Apolos. Dice la Escritura que era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Era un hombre que tenía esa capacidad importante para leer la palabra de Dios, pero este hombre, al escucharlo, dice Aquila y Priscila, lo escucharon una vez y vieron que él estaba predicando algo por el cual le faltaba mucho más. Era correcto lo que estaba predicando, porque predicaba hasta el bautismo de Juan, pero él necesitaba avanzar más, necesitaba tener ese avance más. Por eso ellos lo toman aparte, dice, lo instruyeron en el camino, del concepto de Cristo. Por eso necesitamos comprender cada uno de nosotros tres cosas importantes en nuestra vida, que deben ser importantísimos en nuestra vida. Lo que sabemos de Cristo es importante. ¿Qué sabemos de Él? Es lo importante de la iglesia. ¿Qué sabemos de Cristo? Porque cualquier lucha, cualquier problema que tengamos, tenemos que saber es de Cristo. Cristo es el que nos liberta, Cristo es el que nos sana, Cristo es el que hace todas las cosas para nosotros. Por eso es importante conocer lo de Él, conocerle a Él es importantísimo, porque es diferente cada una de esas cosas. Conocer de Él, conocerle a Él, es importantísimo. Conocer a Cristo, conocerle, tener esa relación íntima, esa relación personal de cada uno de nosotros. Y también es importante lo que entendemos de Él. Esas tres cosas son importantes: conocerle a Él, qué sabemos de Él y lo que entendemos de Él. Son tres cosas importantísimas, porque allí este hombre llamado Apolos era elocuente, era poderoso en la Escritura, pero se quedó que no conocía a Cristo, se quedó que no tenía nada de conocimiento de Él, y por eso no tenía el entendimiento de Cristo, y por eso estaba predicándose ahí. Pero fue sabio cogerlo Priscila, y cuando lo coge Priscila y lo coge a este hombre llamado Aquila, ellos lo toman y lo instruyen en el camino del Señor. Y la palabra sigue diciendo que fue de gran instrumento a la iglesia de Dios. Cuando le conocemos a Él, podemos ser instrumentos de la cosa en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, después de que fue instruido en la palabra correctamente, que lo que toda la Escritura apuntaba hacia Cristo, a conocerle a Él, a saber de Él y tener entendimiento de Él. Cuando tenemos esas cosas en nuestra vida, pues nuestra vida puede funcionar. ¿Por qué podemos encontrar que muchas personas no desarrollan ese don, ese talento, esa habilidad, o no pueden ver la gloria de Dios en sus vidas? Porque no le conocen a Él, porque no están delante de su presencia, porque no saben nada de Él. Simplemente van, asisten, se congregan, pero no saben de Él. Y lo más importante
que nosotros podemos encontrar es que tenemos que conocerle a Él. Mire que este hombre llamado Apolos era un hombre que estudiaba la palabra de Dios, era un hombre que se metía con la palabra de Dios, era un hombre que era elocuente en la palabra, dice la Escritura, y también era un hombre poderoso en las Escrituras, o sea, sabía muchísimo de la palabra de Dios y era muy elocuente al hablar, pero no conocía a Él. Lo más importante, que toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis apuntaba hacia Jesús, y luego habla de Jesús y de su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importantísimo para nosotros conocerle a Él. Si cuando nosotros le conocemos a Él, nuestra vida puede cambiar. Pastora, ¿por qué muchas personas no comparten la palabra de Dios? Porque no le conocen a Él. ¿Por qué muchas personas no hablan de Cristo? Porque no le conocen a Él. Por eso para ellos cualquier cosa que le hablen se dejan guiar por cualquier viento de doctrina, porque no le conocen a Él, porque no entienden nada de Él, y nosotros necesitamos entender las cosas de Él. Cuando este hombre llamado Apolos entendió las cosas de Cristo, entonces empezó a predicar a Cristo, y fue, dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, que fue de gran ayuda a la iglesia del primer siglo. Fue ese instrumento maravilloso de bendición. Podemos encontrar otro ejemplo que todos nosotros conocemos en la Escritura, que era un hombre que sabía mucho la ley, fue doctrinado a los pies de Gamaliel, llamado Saulo. Saulo, el apóstol Pablo, él también tenía ese conocimiento de la Escritura. Fue a la mejor universidad de ese tiempo, que fue a los pies de Gamaliel, que era el erudito mayor de sabiduría y conocimiento de las Escrituras, del Pentateuco, de aquella palabra de Dios. Por eso él tenía ese conocimiento y fue instruido, pero él tenía esa equivocación, por eso no le conocía a Él. Le fue necesario que un día yendo a Damasco, tiene ese encuentro con el Señor. Cuando cae de su cabalgadura, dice que vio un resplandor, y ese resplandor oyó una voz. Por eso es necesario oír, conocerle a Jesús. Cuando le conocemos a Jesús, nuestra vida empieza a cambiar, nuestra vida empieza a tener frutos, porque empezamos a declarar las cosas que Él ha hecho por nosotros. Cuando alguien no le conoce a Jesús, pues es difícil saber que en sus heridas nosotros somos curados. Cuando alguien no le conoce a Él, no conoce que Él en la cruz del Calvario se llevó toda maldición, todo nuestro sufrimiento fue cargado en la cruz del Calvario. Por eso nosotros debemos llevar todo a la cruz, porque cuando le conocemos a Él, nuestra vida recibe esa libertad, nuestra vida recibe esa bendición tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos conocerle a Él, necesitamos entonces cada uno de nosotros saber de Él. Cuando este hombre, Saulo, supo de Jesús, por eso dice: instrumento me será hacia los gentiles. Cuando tiene ese encuentro, cuando oyó esa voz y le dice: ¿quién eres? Yo soy el Cristo a quien tú persigues. Entonces, ¿qué quiere que hagas? Él dice: instrumento me serás para los gentiles. Entonces él le conoció a Él, y no fue de un momento a otro. Él tuvo una preparación, aproximadamente pasó 14 años en esa preparación, donde estuvo ahí con el Espíritu Santo, buscando esa llenura, buscando esa revelación. Cuando él sale a predicar, por eso tenía ese denuedo, tenía la palabra, tenía la autoridad, porque le conoció a Él, porque sabía de Él, porque él también era una persona que entendía las cosas de Cristo. Al tener esas tres cosas tan importantes en la vida, entonces por eso él hizo su primer viaje misionero todo un éxito, su segundo viaje misionero un éxito, el tercer viaje misionero un éxito extraordinario. Por eso cada viaje misionero era lleno de la presencia de Dios, porque él llevaba el conocimiento de Cristo. Por eso él, cuando llegaba a cualquier lugar, decía: yo no he venido a ese lugar con palabras de sabiduría humana, sino con el poder y la demostración del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos conocerle a Él, necesitamos vivir del conocimiento, de saber de las cosas de Jesús. Necesitamos también entender las cosas de Cristo. ¿Por qué Cristo hizo estas cosas? Entender de la Escritura, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, qué es lo que Dios quiere revelar a favor de nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer a favor de nuestras vidas, porque es importantísimo entender, conocerle y saber de nuestro Señor Jesucristo. Eso hizo este hombre Apolos, y fue instrumento en las manos hacia la iglesia en el primer siglo. Y apóstol Pablo
Pablo pasó exactamente igual. Cuando le conoció a él, empezó a predicar la palabra del Señor. Dios lo usó para milagros, Dios lo usó para muchas bendiciones maravillosas a la iglesia, en todas las que él fundó. Él fue un instrumento maravilloso en la mano del Señor. Iglesia, por eso usted también que nos escucha por primera vez, esta palabra es para ti, para que le conozca a él, para que sepa de las cosas de Cristo, para que tenga ese conocimiento de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, entienda las cosas de Cristo, para que su vida tenga esa firmeza delante de la presencia del Señor. Cuando somos firmes delante de la presencia del Señor es porque nosotros sabemos de Él, y al saber de Él, ningún viento falso de doctrina nos puede mover, ninguna acechanza del maligno nos puede mover. Estaremos firmes delante de la maravillosa presencia de Jesús. Pastor, es importantísimo, como lo decía usted, conocer al Señor. Creo que es la base de todo lo que nosotros necesitamos, es conocer a nuestro Dios, conocer al Señor Jesucristo, conocerle en las diferentes áreas de nuestra vida, quién es Él para nosotros. Pero no hay otra manera una manera como se pueda conocer a una persona, sino pasando tiempo con Él. Y nosotros cuando pasamos tiempo con las personas, sabemos qué piensan las personas, cómo son las personas, cómo actúan las personas. Cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, vamos a aprender a conocerle, quién es Jesús, cómo actúa Jesús y quién es Jesús para mí, que es lo que yo tengo que estar enterado como hijo de Dios. Entonces tengo que pasar tiempo con Él para poderlo conocer. ¿Y cómo pasamos tiempo con Él? Orando, en la oración. Nosotros venimos, por eso hablamos de una comunión íntima. Yo no puedo conocer a alguien si no estoy cerca de esa persona, si no tengo esa comunión íntima. No sé qué pueda pensar la otra persona o qué sea la otra persona si no estoy cerca y si no tengo esa comunión. Por eso nosotros hablamos de la comunión íntima con el Señor Jesucristo, esta relación personal que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que tener con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, esta relación cercana, nosotros dos, estar cerca del Señor, cada uno de nosotros, con el Señor, como ya decíamos, en oración. Cuando venimos en oración, cuando venimos a buscar la presencia del Señor, nos acercamos a Él y estamos conociéndole. ¿Cómo más podemos conocerle? A través de la Escritura, a través de la palabra, porque ahí conocemos por palabra qué quiere el Señor Jesucristo de nosotros, qué desea el Señor Jesucristo de nosotros, qué quiere que nosotros hagamos, qué Él hace por nosotros, y todo lo encontramos dentro de la palabra del Señor. Por eso dice, el Señor mismo nos dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra del Señor. El mismo Señor Jesús lo dijo, hay que escudriñar la palabra para conocer al Señor, para estar viviendo una relación muy íntima con Él, porque cuando nosotros leemos la palabra, cuando escudriñamos, cuando nos acercamos a Él y pasamos tiempo con Él, estamos conociendo, estamos teniendo una intimidad con nuestro Dios, que es lo que Él más anhela, conocernos, que podamos nosotros conocer su presencia, sentir su presencia, disfrutar su presencia, escuchar su voz, porque la voz del Señor es la palabra de Dios, es la voz de Dios, saber que Él es el que está ahí siempre alimentándonos, que Él es el que está ayudándonos, que Él es el que está fortaleciéndonos. Pero cuando nosotros logramos tener esa comunión íntima con el Señor, nuestra vida va a cambiar. De lo contrario no, iglesia, porque muchos nos pueden decir y contar muchas cosas de Jesús, y es importante que nos cuenten las cosas de Jesús, pero no hay como sentirlas nosotros mismos, experimentar en nosotros mismos eso con Jesús. Mire que un día el Señor Jesús, dice la palabra, fue allí y empezó a predicar, y estaba María y Marta. ¿Recuerdan ese pasaje? Y cuando estaban allí, dice la palabra, Él mismo dice que Marta estaba afanada y desesperada por hacer todas las cosas, por atenderlos a ellos, y no estaba mal. Pero María, dice que María se sentó y empezó a escuchar lo que el mismo Señor Jesús iba a enseñar. Y el Señor Jesús termina diciendo que María escogió la mejor
parte. Y esa es la mejor parte. Cuando nosotros nos sentamos en el regazo de Jesús, cuando nosotros nos arrodillamos a buscar su presencia, cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra y tenemos una relación íntima con Él, lo escuchamos nosotros directamente por medio de su palabra, eso es lo que al Señor le agrada. Aleluya. La pastora nos relata un pasaje maravilloso del Evangelio según Juan, capítulo número 5, verso 39, cuando dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, pues, lo que nos está hablando la palabra del Señor es que nosotros debemos guiar nuestra vida, dirigir nuestra mirada, dirigir todo hacia la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a revelar todas las cosas de Cristo, lo que Cristo hace a favor de cada uno de nosotros. Cuando Cristo revela las cosas a nuestra vida, encontramos en la palabra de Dios, ahí encontramos que todo apuntaba hacia Cristo. Por eso podemos, cuando leemos en la Escritura o hablamos en la Biblia de Moisés, hablamos de Aarón, hablamos de David, de Daniel, hablamos de Elías, hablamos de Eliseo, todos ellos son importantes, son ejemplos, pero no, la Biblia no fue escrita para ellos ni por ellos. La Biblia fue escrita siempre para apuntar hacia Cristo, como instrumento de Cristo, para que viéramos en Él el Cristo. Por eso dice: ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando yo escudriño la Escritura, yo tengo que tener el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es Cristo en mi vida? Por eso lo que hizo Abraham, lo que hizo Moisés, lo que hizo Elías, Eliseo, todo lo hace Cristo para nosotros. Cristo tiene el mayor poder para hacer todas esas cosas a favor de nuestra vida. Ahí es cuando nosotros necesitamos mirar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro tenía la seguridad de decir: tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en medio del lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro tenía la seguridad que todo lo que nosotros necesitamos conocer está en la palabra de Dios, y todo lo que está en la palabra de Dios habla de Cristo, se enfoca a Cristo. Cuando usted lea cualquier pasaje, encuentra a Cristo ahí y encuentra la revelación de lo que es la palabra de Dios a favor de tu vida. Cuando encontramos a Cristo en la palabra de Dios en nuestra vida, ahí viene el conocimiento pleno de poderle conocerle a Él, de poder tener esa bendición tan maravillosa en nuestra vida, de poder disfrutar ese tiempo en abundancia que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo tener en cada uno de nosotros la palabra de Dios, que hace todo para cada uno de nosotros. Y cuando tenemos la palabra del Señor, podemos encontrar lo que nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando resucita, cuando va en el camino a Maús, Él empieza a declarar que toda la Escritura que Él empezó a relatarles, dice la palabra del Señor, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la Escritura lo que decía de Él. O sea, toda la Escritura, comenzando desde Moisés, toda se hablaba era de Cristo. Cuando Él está hablando a ellos que tenían velados sus ojos, ellos no podían ver la realidad de lo que estaba pasando, y Jesús les empieza a quitar ese velo, y Jesús empieza a caminar con ellos. Por eso Él les pronuncia también y les dice: no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas, y que cuando Él declara esas cosas, entonces ellos empiezan a ver esa parte. Y fue hasta que partieron la cena cuando se les quita el velo. Esta palabra en esta hora es para quitar el velo de lo que el mundo nos quiere hacer ver, o el mundo quiere tener en nuestra vida. Por eso necesitamos saber de Él, necesitamos conocerle a Él, y necesitamos cada uno de nosotros entender lo que es Jesús en nuestra vida. Cuando tenemos esas tres cosas en nuestra vida empieza a dar fruto. Por eso cuando este gran hombre llamado Apolos entendieron, conocieron las cosas de Cristo, ellos cambiaron su vida y fueron instrumento para bendecir a otros. Si tu vida no ha dado frutos en ninguna área de su vida, ni para ti mismo, hoy esta palabra es para ti, para que usted llegue, conozca de Él, empiece a que tenga que saber de nuestro Señor Jesucristo, y tenga que tener en su vida, en su corazón, ese entendimiento de las cosas de Cristo. Por eso Jesús le dice a él que comenzó a leerles, dice, y comenzando desde Moisés, y dice:
y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en toda la escritura lo que decían de él. Por eso era importante para Jesús que nosotros viéramos en este pasaje, nomás en el camino a Maús, cómo se le quita el velo a una persona cuando nosotros conocemos que de toda la escritura, de Moisés, pasando por profetas, todos hablaban de Cristo Jesús. Todo hablaba lo que Cristo venía a hacer a favor de nuestras vidas. Por eso nosotros, desde Génesis en adelante, cuando Génesis lo hace o lo escribe Moisés, todo está inspirado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Cristo venía a salvarnos. Desde la muerte de aquel animal para cubrirle el pecado que tenía Adán y Eva, desde allí todo apunta a que la sangre de Jesús era necesario derramarla en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Por eso todo apunta a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que nos levanta, el que nos bendice, el que hace todas las cosas a favor de cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros tenemos que entender las Escrituras, ir a buscar las Escrituras. Y algo maravilloso, amada pastora e iglesia, que nosotros tenemos, a veces no comprendemos cómo podemos hacer las cosas o no entendemos cómo podemos desarrollar las cosas, pero es que Jesús nos dejó al Consolador. Jesús dijo que nos dejaba a alguien que nos enseñaría todas las cosas. Jesús nos dejó al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tenemos que darle esa cabida para que Él nos enseñe todas las cosas, para que nos enseñe a cada uno de nosotros saber de nuestro Señor Jesucristo, para que nos enseñe a conocer a Cristo, para que nos enseñe a cada uno de nosotros entender las cosas de Cristo. Es necesario entonces que cada uno de nosotros podamos saber de lo que el Espíritu Santo de Dios nos dé la cabida o la apertura de nuestro entendimiento, de nuestro conocimiento de las cosas de Cristo. Por eso, si estás pasando por alguna adversidad, necesitas conocerle a Él. Si estás pasando por algún problema, necesitas saber de Cristo. Si estás pasando por alguna adversidad, necesitamos saber ¿qué es lo que Jesús dice para que nosotros salgamos de esa dificultad? Por eso no podemos seguir con esa adversidad. Dios nos ha llamado para celebrar victorias en nuestra vida, para celebrar sanidad en nuestra vida, para celebrar esas grandes victorias. Mire que usted quizás está fascinado, escuchando historias de lo que Jesús ha hecho con otros, pero Jesús lo quiere hacer contigo. Jesús nos llamó solo para hacer las victorias en ellos. Jesús nos llamó para hacer la victoria en cada uno de nosotros. Jesús quiere sacarnos en victoria. Jesús quiere sacarnos en grandes revelaciones de triunfos en nuestra vida. Por eso Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Él quiere que nosotros conozcamos las cosas de Él, saber de las cosas de Él y tener cada uno de nosotros entendimiento de las cosas de Cristo. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos va a enseñar. Por eso Jesús le empezó a relatar desde Moisés, pasando por los profetas, cómo todas las cosas decían las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos saber. Por eso en el antiguo pacto, cuando todo lo que pasó Israel en el desierto, todos sabemos que todo era de Cristo. El Cordero era Cristo, el Cordero que sacrificaron para salir de la maldición de la cautividad era Cristo. Yo quiero decirle también que toda maldición y toda cautividad, Cristo murió en la cruz del Calvario para que su sangre preciosa quebrante y rompe toda maldición en nuestra vida. Para eso nos llamó Cristo, para hacernos libres a cada uno de nosotros. Por eso podemos encontrar que al salir de Egipto, de la esclavitud, fue a través de la sangre del Cordero que colocaba en los dinteles de las casas para que el espíritu de la muerte no entrara a esas casas. Y a eso hizo Dios con cada uno de nosotros, llamándonos para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos diera esa libertad a cada uno de nosotros. Cristo es el poder de gloria para cada uno de nosotros. Cristo es el que nos da la victoria a favor de nuestra vida. Por eso ellos también no pudieron comprender que todo lo que llovía, venía todos los días desde ellos, desde el reino de los cielos caía el maná, pues Cristo es el pan de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos alimenta. Pase la dificultad que estés pasando, es necesario conocerle a Él, es necesario saber de Él, es necesario que cada uno de nosotros entendamos las cosas de Cristo para poder salir de esa adversidad que está pasando en este tiempo. Israel pasó bajo esa bendición gloriosa de recibir todos los días el maná, pero Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Por eso
necesitamos acudir a Cristo. Pues si tenemos hambre en cualquier circunstancia de nuestra vida, necesitamos ir a Cristo. Cristo es nuestro alimento, Cristo es nuestro sustento, Cristo es nuestro libertador, Cristo es el que hace todas las cosas a favor de nuestra vida. Cuando nosotros sabemos de Él, cuando conocemos de Él, cuando entendemos las cosas de Él, nuestra vida empieza un desarrollo extraordinario. Nuestra vida empieza a fortalecerse delante de la presencia del Señor para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de más a más. Esta es la noche que Dios ha traído para recibir esa libertad. ¿Cuál es la cautividad o cuál es el problema que le impide al ver la gloria del Señor? Y la palabra nos dice que tenemos que conocerle a Él, tenemos que saber de Él y tenemos que cada uno de nosotros entender las cosas de Él. Y haciendo estas tres cosas, nuestra vida va a tener un cambio. Nuestra vida se va a levantar en grandes victorias. Ese es el momento oportuno para tener esas bendiciones gloriosas en nuestra vida, para podernos levantar, para poder ser bendecidos, porque Él quiere darnos esas ricas bendiciones a cada uno de nosotros, amada pastora. Claro que sí, pastor. Y es que la Escritura dice, amada iglesia, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Es la palabra la que realmente nos enseña, porque a veces la gente anda buscando, pastor, como libros y libros para leer, y eso es importante, pero la palabra de Dios es la más importante porque es la voz de Dios, porque es inspirada por el Espíritu Santo, porque ella es la que nos corrige cuando nos equivocamos, iglesia, porque ella es la que nos muestra el camino por donde debemos andar. Ella es la que nos inicia el camino, donde nos muestra, donde nos inspira, donde nos corrige, donde nos trae la unción del Espíritu Santo. Es la palabra del Señor. Por eso es muy importante, por eso hoy estamos hablando que la profecía más importante para nuestra vida está dentro de la palabra, porque la profecía ya fue dicha, fue dicha por el Señor por medio de la palabra. Por eso nosotros tenemos que estar ahí, pendientes en la palabra, porque ella es la que nos instruye, iglesia. Nos instruye, ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando el Señor Jesucristo se fue, Él dijo, el Espíritu Santo los llevará a toda verdad, les enseñará, les recordará las cosas que yo les he enseñado. Porque eso te hablaba el pastor del Espíritu bello de Dios, del Espíritu Santo que siempre está con nosotros para recordarnos la palabra, para ayudarnos a entender la palabra, porque a veces no entendemos, pero cerramos nuestros ojos y le decimos, Espíritu Santo, revélanos esa palabra, danos el entendimiento para nosotros poder entender lo que quieres decirnos en este pasaje. Y el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nos quita las vendas, nos quita la ceguera que hay en nosotros y nos muestra la palabra. Por eso dice que Él nos dará los tesoros escondidos. ¿Dónde están los tesoros escondidos? En la palabra del Señor. Ahí están los tesoros para nosotros, lo que nos enriquece. Por eso que los tesoros, porque los enriquece, porque es el conocimiento de Dios, iglesia, es el único que nos puede realmente a nosotros enriquecer. Pero una cosa es conocer el conocimiento, tener el conocimiento, y otra cosa es obedecer lo que nos ha enseñado el Señor a través de la palabra, porque nosotros debemos ser obedientes a lo que el Señor nos ha mostrado. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él nos instruía a través de la palabra. La pregunta es, ¿nos dejamos instruir por el Señor? O a veces nos dejamos instruir por otros que no conocen del Señor. Nosotros debemos dejarnos instruir por la palabra, porque es la voz de Jesús, porque Él dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Él es el que pastorea nuestras almas, Él es el que nos enseña. Dice la Biblia que la palabra que Él es la puerta por donde nosotros entramos a comer pastos. ¿Cuáles son esos pastos verdes? La palabra del Señor, donde nosotros nos alimentamos, como nos decía el pastor, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro pan de vida eterna. Por eso Él lo dijo cuando el enemigo lo atacó, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios?
la palabra de Dios, la Biblia, la instrucción para cada uno de nosotros de cómo caminar diariamente, de cómo vivir diariamente, de cómo comportarnos, iglesia, de cómo actuar en los momentos difíciles, porque eso es cuando muchas veces sabemos actuar cuando todo está bien, pero cuando vienen los momentos de adversidad, cuando vienen los momentos difíciles, es ahí como que la persona se turba y no sabe cómo actuar. Ahí está el Espíritu Santo de Dios para guiarnos y enseñarnos cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos hacer las cosas, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Qué bendición es saber que cuando conocemos a Jesús, cuando le conocemos a Él, nuestra vida, es importantísimo saber que se resuelve a través del conocimiento en Cristo. Todo lo que esté pasando de problemas, de adversidades, se va a resolver a través de Cristo. Por eso necesitamos verle a Él, necesitamos ver en Él y necesitamos cada uno de nosotros ver a través de Él. Cuando vemos en Él, vemos a través de Él y verle a Él, nuestra vida empieza a cambiar. Porque el pasaje más extraordinario que nos muestra, acuérdense que una vez Zaqueo quería ver a Jesús. Y Zaqueo es una revelación maravillosa de la palabra del Señor. Él quería ver a Jesús. Pero cuando quería ver a Jesús, Jesús ya le estaba viendo. Jesús nos está viendo a cada uno de nosotros la necesidad, lo que está pasando. Por eso dice, es necesario que hoy pose en su casa, vaya a su casa. Y Jesús va a la casa y empieza a hablar la palabra del Señor. Y cuando Zaqueo empieza a escuchar la palabra de Dios y empieza a ser ministrado por la palabra del Señor, empieza a ver a través de Él. Empieza a hacer, verlo en Él y ver a través de Él. Cuando ve a través de Él es reargüido en su corazón y dice, a cualquiera que le he quitado le devuelvo cuadruplicado, le devuelvo 4 veces, y empieza a reargüir. Vea, si nadie se ha reargüido en el corazón, si no es reargüido el corazón es porque necesita la presencia del Señor para ser reargüido y cambiar las cosas de adversidad en nuestra vida, los errores, las maldiciones, los problemas, todas aquellas adversidades. Tenemos que ir a Cristo, y cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra vida se resuelve cuando se conecta a la vida de Cristo. Cuando se revela Cristo en nuestra vida cambia. Por eso es necesario en esta noche conocerle a Él y de empezar a entregar nuestro corazón realmente a Él para que Él haga ese cambio en nuestra vida, para que quebrante y rompa toda adversidad en cada uno de nosotros. Mira esta maravillosa palabra que cada uno de nosotros sabemos que toda la profecía, todo apuntaba hacia Cristo. Todo Jesús nos decía claramente que toda la Escritura es la que da testimonio de Él, que la escudriñemos porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso vamos a escudriñar la Escritura, vamos a orar, vamos a clamar al Señor, vamos a creerle a Cristo que nos sana, a creerle a Cristo que nos liberta, a creerle a Cristo que nos da la salvación eterna, que es lo más importante en nuestra vida. Inclina su rostro un momento ahí, por favor, humíllese delante de la presencia del Señor, reconózcalo como su único y salvador personal. Dígale: Señor Jesús, entra a mi vida, sé el Señor de mi vida. Quiero que tú me guíes a través de la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu para que yo cada día te conozca más. Yo quiero cada día, Señor mi Dios y Padre bueno, saber más de ti. Yo quiero cada día conocer más de ti. Yo quiero cada día, Señor, tener más entendimiento de las cosas tuyas. Por eso necesito ver a través de ti, Señor Jesús. Necesito, Padre maravilloso Dios, ver a ti, Señor, para poder ver a través de ti, Señor, lo que necesito en mi vida. Por eso en esta hora, Señor, aquí estamos quizás como Apolos, aquí estamos quizás como Pablo, diciéndole: Señor, necesito tu ayuda, necesito ser instruido en la verdad, necesito ser instruido en la palabra de verdad. Esa palabra que fue dada para que cada uno de nosotros nos levantáramos y fuéramos bendecidos. Por eso en esta hora, Señor, Padre maravilloso Dios, es fascinante escuchar de aquellos profetas, es fascinante escuchar de aquellos grandes hombres de renombre de la antigüedad, pero todos ellos apuntaban al Cristo de la gloria y necesitamos ver a través de Cristo. Necesitamos ver qué David nos enseña de las cosas de Cristo. Por eso hoy Cristo Jesús, sabemos que no hay gigante que se pueda levantar delante de cada uno de nosotros que no sea derrotado en el nombre de Jesús de Nazaret. Necesitamos en esta hora declarar que no hay obstáculo, Señor, que se levante, Padre maravilloso Dios, ni muralla que se levante, sino haya un Josué que le crea la palabra de Dios y declare que los muros se caen en el nombre de Jesús de Nazaret, que toda adversidad cae por la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Dios. Y la boca de Dios trajo a su Hijo a darnos vida eterna, su Hijo para darnos sanidad, su Hijo para darnos libertad, su Hijo para darnos esa prosperidad abundante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, ese es el comienzo de oraciones poderosas que tú vas a hacer conociendo a Cristo, desarrollando su vida en Cristo Jesús para levantarse en grande victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a pactar con el Señor tomando su ofrenda en esta hora, colocándola allá en esa cajita de fe o en su cartera. La vas a guardar ahí para que el próximo domingo, cuando venga a congregarse aquí a Casa Roca Restauración, lo pacte allí en el alfolí con el Señor, lo entregue al Señor trayendo su ofrenda, su pacto que usted está haciendo delante de la presencia del Señor. Permítame orar para que la bendición maravillosa del Señor también esté en nuestra vida financiera. Padre y maravilloso Dios, tú sabes, Padre y precioso Dios, la sabiduría, el don, el talento y la habilidad que nos ha regalado. Sabemos que a todos nos ha dado un talento, Señor, o talentos para desarrollarlos. Y te pedimos, Señor, que a través de ese pacto seas tú quebrantando ruina, miseria, pobreza, escasez y abriendo puertas de los cielos para declarar la palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Recibimos esa bendición gloriosa de ser prosperados, de ser sanos, de ser libres por el poder de la palabra que nos ha regalado en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Qué bendiciones podernos encontrar a esta hora para exaltar y glorificar el nombre del Cristo de la gloria. Por eso los esperamos el próximo domingo para que se congreguen con nosotros aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana y tener esa maravillosa fiesta en la presencia del Señor. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.